De nuevo les doy la bienvenida al tercer ciclo del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Bueno, mis primeros comentarios respecto al libro, pues igual yo empecé la lectura de una y pues la verdad que como que la narración lo pone a uno en la situación de una sin mucho contexto y eso pues me dificultó un poco el inicio del libro, uno como que, o bueno, yo estaba así como medio perdido, la verdad creo que leí como hasta la mitad del capítulo confundido. Entonces dije, bueno, vamos a contextualizar un poco. Entonces me puse a buscar datos, no datos, sino información de la autora y ya eso me aclaró mucho porque habla pues de su influencia de los padres, del tema de que el papá era antropólogo, creo, y la mamá fue escritora. Entonces, bueno, el tema del papá, la verdad, me ayudó porque en el libro, en el primer capítulo, se menciona sobre el trabajo de la protagonista, entonces ya le di más sentido a lo que estaba leyendo que me tenía confundido. Y el otro apunte que quiero hacer como para empezar esta conversación es que, primero, estoy enganchado al libro, la verdad, yo leí los dos capítulos, ya en el segundo capítulo todo estaba un poco más claro y con ganas de leer el tercero, pero dije, no, paro para poder participar del club bien. Pero lo que quiero decir es que estoy, digamos, encantado por el hecho de que la autora sea, de la autora no, sino que la protagonista sea una mujer. Porque la verdad, pues, por lo menos de los últimos dos libros que leímos, aunque en el último, pues no eran, para decir puntualmente hombres, porque se suponen que eran algún tipo de tecnología, un robot, eh, pero por ejemplo también el de la isla del Doctor Muro, no sé, la sensación que me quedó es que a diferencia, comparándolo con este personaje, los anteriores eran más planos, en cambio este personaje es más reflexivo, más analítico, considera todo, muestra sus emociones, entonces creo que eso es lo que más enganchado me tiene. A mí también me costó muchísimo, perdón si ya alguien lo dijo, me costó muchísimo, claro, porque en mi mente yo tengo que decirme, como que entendí que habían unos universos y que una tierra había generado otra tierra y que entonces en las tantas aclaraciones que eso no hablaba del China, pero que se parecía a la China, entonces yo decía, pero ¿en dónde estamos? ¿Estamos en la Tierra o estamos en otro planeta? O sea, ya la Tierra colonizó otro planeta, pero después hablaba como de Nueva York, de Chile, yo, o sea, pero estamos en la Tierra o está haciendo referencia. No, o sea, me costó mucho y creo que pues como que, bueno, ahí pasan cosas y en donde pase, pues pasará, ¿no? No traté de entender al fin y al cabo, al fin dónde estaba, que entendí que ella está como haciendo unos estudios. Porque quieren descubrir más cosas porque están como en este proceso de unificación de todas las personas o de todos los seres vivientes en los diversos planetas, ¿no? Yo tuve la misma inquietud que Adrián cuando comencé a leer el libro y porque no había mirado antes como de qué año era y, y algo sobre la autora. Entonces, tan pronto comenzó y comenzó a hablar de determinadas cosas como de tecnología, vi como una diferencia entre esto y los dos libros que leímos anteriormente. Sí, entonces me fui a mirar, yo dije, bueno, pero ¿cuándo lo escribió? Entonces, realmente ya había mucha de la tecnología que tenemos ahora y eso se nota cuando uno está leyendo. Me gustó muchísimo lo poco que leí, que vi de la vida y la obra de esta señora. Me pareció maravilloso, sus fuentes, sus orígenes, pero sobre todo lo que más me gustó fue su persistencia, porque no de otra manera una mujer puede escribir la cantidad de obra que ella escribió y que tuvo unos intervalos, tuvo unos vacíos, pues, no sé, de dudas, de problemas y todo. Sin embargo, se mantuvo en su tema, en su dinámica, y aunque las editoriales y los que leyeron algunas obras le negaron y le dijeron que eso no era interesante o importante, ella dijo, no, yo sé que esto tiene valor literario. Sí, o sea, no me quedó claro, me parece muy interesante mirar eso. ¿Qué fue lo que no les gustó? ¿Si era que decía mucho o era que no habían entendido la obra? Bueno, yo lo que quiero compartir es que me gustó el prólogo del abrebocas del libro.
también empecé como un poco perdida, sí es como difícil iniciar la lectura, pero ya luego uno como que se engancha un montón. No, ya se me olvidó lo que iba a decir, porque fíjate que yo pensé, cuando tú dijiste que pensaste en la novela de Orwell, yo pensé más como en la película de Fahrenheit, esta que quema libros, yo, uy, como miedosa. Y claro, y como el sustigo que le da a uno pensar que eso que está viendo está pasando, y me quedo con esa frase de la parte inicial que dice, el futuro en la ficción no suele ser más que un modo de mirar el presente. Bueno, hay una referencia genial en la página 22, arriba en el impreso, que dice, ella no podía responder del lugar que había dejado 70 años luz atrás de sí, ¿sí? O sea, es una ubicación, es una desubicación, pero es una ubicación. No era responsable de Terra y su terrorismo sagrado. Y después habla de un mecanismo que mencionan varias veces, que es el ansible, que para mí es como la tecnología de la información. Así lo entendí yo. Dice, el ansible de Beijing fue saboteado. Le pregunta al tipo, ¿saboteado? Ella insistió, por los sunistas. Hacia el final del régimen, la mayor parte de las instalaciones del ecumen y las áreas del tratado fueron atacadas, los pales, dice ella, ¿sí? Pero como que no, ella no quería dar esa respuesta. Hablando sobre la escritura, que mencionabas que el proceso de escribir como tal, estuve leyendo sobre las raíces griegas y latinas en el español y cómo nació la escritura, etcétera. Entonces, realmente en esa época, mm, escribir era una tecnología. O sea, era una tecnología porque requería muchos elementos para que tú pudieras y solamente tenían acceso ciertas personas porque no todo el mundo sabía escribir o realmente podía tomarse como un arte, pero realmente era porque sí sabían y tenían la práctica en el uso de lo que usaban sobre lo que escribían y el material. Entonces es interesante ver cómo, pues, no sé, 1000 años antes de Cristo realmente la escritura era una tecnología, era considerado también una tecnología que nos acompaña y nos va a acompañar hoy en día y podría verse como ciertas tecnologías sí han apoyado y otras realmente nos degradan y al final vienen como desde la misma esencia, ¿no? Y me parece que puede ser interesante poder hacer este comparativo hablando como tal del término tecnología, pero realmente que, o sea, hacia dónde la llevamos, porque la escritura se quedó y realmente nos permite hacer ciertos procesos y que otras no nos han dado ese mismo desarrollo. Quiero aportar un poco en función de lo que acaban de decir las compañeras. A mí me parece que es importante como aterrizar un poco también todo lo que se ha abordado dentro del club, en el sentido de que no son lecturas ajenas a la condición humana, ¿no? Es decir, condición o a la naturaleza humana. Si nosotros nos ponemos a pensar lo que sucedió, por ejemplo, cuando usted estaba leyendo El Quijote el año pasado, a pesar de que no es un libro de ciencia ficción, es un libro que sí nos estaba mostrando mucho esa condición humana frente a unas problemáticas donde el sujeto protagonista se cuestionaba la realidad y se cuestionaba la vida, cosa que sucede de igual manera en estos libros de ciencia ficción que se están abordando, ¿sí? En ese sentido, siento que, bueno, lo pongo como sobre la mesa. A mí me gustaría que se pudiera hacer, o al menos observar ese contraste entre estos libros clásicos en función de esa condición humana y también en esta cuestión de los libros de ciencia ficción que estamos abordando. Ahí es donde apunto lo que estaba hablando ahorita Alejandra en términos de tecnología, verlo no tanto, bueno, verlos no solo desde lo tecnológico, sino también desde esa construcción de lo humano, ¿no? Porque al final la realidad es la que construye al sujeto. Entonces,
si se pudiera lograr eso y pudiéramos, aportando un poco lo que dice Alejandra, como de aterrizarlo, hablarlo, estaría bastante interesante y le daría mucho más, siento más profundidad a todo este espacio que estamos aquí desarrollando entre todos. Cierro con esto. Dylan lo he estado pensando. De hecho, hoy, para este año me ha estado costando arrancar la segunda parte del Quijote. Yo hice la propuesta a principio de año, pero todavía no he encontrado el espacio para poder arrancar la segunda parte. Todavía tengo como entre vértigo y dolor como de vaso. Yo no sé dónde me duele por dentro, pero todavía es complicado. Eh, yo ahí tengo atrás a los hermanos Karamazov, pero es que, hombre, es que uno llega y dice, pues es que eso uno le toca como año y medio de lectura para ese libro porque son otras 1000 páginas. Entonces, a mí me interesa, pero claro, toca ver cómo las dinámicas, este espacio mismo, posibilidades además de mantener un ritmo de lectura, porque no es nada fácil. Eh, el año pasado lo que nos terminó pasando con el Quijote es que empezaron 40 y terminamos 15, porque fueron básicamente 6, 7 meses de recorrido. Entonces, pues, pero lo tengo presente porque sí me interesa también hacer esa exploración entre, pues efectivamente las lecturas que estamos haciendo de ciencia ficción, pero también otro tipo de literatura, obviamente enmarcada en el mundo de la ficción, que, que es valiosa y que es valiosa sobre todo en el sentido de poder tener un espacio con quien dialogarlo, que creo que es lo que muchas veces nos falta. O sea, claro, hacer la lectura individual está bien, pero creo que este ejercicio tiene un gran valor porque podemos compartir esas impresiones y además podemos, o sea, es decir, hoy yo me voy tranquilo y feliz de poder decir, para la otra semana, cuando vamos a leer el capítulo 3 y 4, yo ya voy con confianza, yo ya sé en dónde estoy. Yo llegué aquí confundido, yo aquí estaba perdido, yo decía como, yo qué tengo en la cabeza, o sea, yo no sé ni siquiera qué fue lo que leí. Hoy me voy tranquilo porque yo ya sí, ya tengo claridades precisamente por este ejercicio de charla y de discusión grupal de los capítulos. Continuamos con nuestro segundo encuentro. Bueno, pues yo sentí que estos dos capítulos que le siguen fueron bastante diferentes uno del otro. Entonces, pues quiero empezar como con el capítulo 4, eh, resaltando que apenas inicié el capítulo 4, de una te pone como a pensar sobre la palabra gracias, o sea que está prohibida y como las palabras de cortesía que usamos tal vez se resignificaron del pasado que tienen, de dominación, de servilismo. Eh, entonces me pareció bien interesante como esos, ese capítulo me pareció un poco contemporáneo y me hizo rescatar las tradiciones que tenemos, como valorar absolutamente todo lo que ya describió en ese capítulo, los espacios altos, las casas grandes, la textura, como describía la gente que se encontró, que el monitor le dijo que podían ser como indigentes o algo así. Describía gente que había vivido con, sí, como con, tal vez con heridas, y como lo comparaba con la textura de piel de la piel del monitor, que era como casi plástica, perfecta, la comida, que la comida está fresca, el sabor, los colores. Entonces, sí me puso a pensar mucho cómo nuestras tradiciones tienen alto valor y es cotidiano para nosotros cuando lo comparamos con cosas que existen hoy en día, comida rápida, etcétera, pero tenemos la capacidad de poder disfrutar de, de todo eso que nos describía que estaba prohibido ya en acá. Entonces me parece que resalta mucho lo hermoso que es tener memoria y tradiciones y ahora que está y se valora más porque está prohibido, ¿no? Entonces, al final como de este capítulo me puso a pensar que Soti, a pesar de que tiene una tarea de no intervenir, de ser imparcial y todo, ya nos empieza a contar un poco la historia de que tiene que tomar un partido, porque si escucha algo que es ilegal, igual está siendo parte de esa ilegalidad
y como nos comentaba en capítulos anteriores, cómo no ser parte de un mundo que estás viviendo. Así solamente tomes notas y solamente lo estés escuchando, siento que ya nos evoca un poco ese capítulo de que ella siente rabia por el monitor, por la prohibición, porque también siente que es correcto como esta tradición y todo lo que está oculto de la escritura, de la poesía, etcétera. Me parece que acá, en estos dos capítulos, como que lo vuelve a uno al inicio, eh, para tener claro como cuáles son todos los espacios y los tiempos en los que ahora ya sabemos que sucede todo esto. Comentó Diego, también Nayarit, sobre los tiempos que va y viene, ¿no? Al comienzo estábamos, o sea, nos comentaron de la tierra, de la vida de ella con la familia en Valparaíso, de la aldea y de los pale. Y esos pale vienen a ser muy importantes en el capítulo 4, cuando hablan de la libertad, de cuando se abren los pale, ¿cierto? Y para todo lo que ustedes acaban de decir es muy importante ese pasado de ella en el que hubo una violencia. Acordémonos que creo que era una abuela, Tita, usaba sari, ¿cierto? Y estaban en Canadá, era extranjera, ella se sentía extranjera y la mamá que tenía que ir a una oficina de enlace llegó una vez diciendo, esto es la ofensiva final. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a tener que meter debajo de la tierra? ¿Cierto? Entonces, ella viene de toda una experiencia también, que es también de homogeneización. Acordémonos que hubo el bombardeo a la biblioteca, que es curioso, pero ahí dice, no era un pale. Entonces ahí quedé, estoy súper perdida con esos pale, pero pues así lo dice. Cuando habla de Washington, dice que hubo un bombardeo, que no sé qué, y aclara que no era un pale. Entonces yo inicialmente pensé que era una cosa era la aldea y otra el pale, pero resulta que dice, cuando Sati, la primera frase, cuando Sati regresaba a la tierra durante el día, siempre iba a la aldea, por la noche iba al pale, ¿sí? Y eso me dejó pensando, y ahí yo pensaba que era como unos refugios, como una cosa así donde estaba todo el mundo, porque ella dice además que ella volvía como al pasado, como en una ensoñación, ¿no? Pero advierte, porque lo hace como una advertencia de decir varias veces, dormida nunca, despierta, siempre despierta. Entonces, yo me imaginé que había un riesgo o alguna cosa así, pero pues es mi imaginación porque ahí no lo dice. ¿Sí? Entonces todo eso me parece importante porque digamos que el que ella se siente mal no es solo por lo que ve que pasó y está pasando en, en Aca y en Dofsa, sino que ella trae un pasado complejo. Incluso hay un momento en que habla de la muerte y eso tampoco me quedó muy claro. Sí, hay una cosa, en esos dos primeros capítulos hay algo de una nostalgia y de una muerte, y no sé si es exactamente la de Tita o no, o sea, son muchos elementos. Entonces, cuando llega a este sitio, acá, su capital es Dofsa, pero no van a estar trabajando ahí, sino en un sitio más apartado. Entonces, cuando llega allí, pues todo es muy interesante, ¿no? Las descripciones de las calles inclinadas, como ya lo contó, creo que fue Ale quien habló de lo de las ventanas. O sea, no es tanto que las paredes sean muy altas, sino que las ventanas quedan en la parte de arriba, de manera que solamente entra luz. Quiere decir que yo no estoy viendo ni me están viendo desde adentro. Para eso toca salir. Entonces es importante tanto estar adentro como salir. Es como una clave también ahí. Y me gustaron mucho los personajes, estos personajes que son Akidan y Ciesi, el herbolario que ella llama fertilizador, sobre todo son como los más importantes. Terrible una expresión que ella comenta de que cuando ella habla en voz alta sobre cosas que en este momento deben ser secretas,
ellos se tapan la boca. Con una mano hacen una expresión, el herbolario da una palmada sobre la mesa y con la otra se tapa la boca. E Isiesi también todos se taparon la boca cuando ella habló, ¿cierto? Cuando dijo algo que no debía decir. Bueno, y pasamos entonces a las paredes donde el herbolario, pues que son supremamente interesantes y que ella al comienzo pues no logra descifrar todo y el herbolario después, a la segunda vez que ella va, le dice cuál es el poema que está ahí, de lo que habló Nayarit. Es importantísimo porque el poema dice que el relámpago pues cae sobre la tierra, ¿no? Pero lo ves como un árbol que tiene las raíces dentro de la tierra, o sea, es una cosa bellísima. Y eso es como muy oriental, ¿cierto? La raíz está tanto en la persona como en la sociedad y esto está ahí, está escondida, pero toca conocerla para saber, para poder crecer, ¿sí? El árbol para poder crecer y todo, pero está escondida como la raíz de un árbol. Todo muy bonito. Sobre los ejercicios. Sobre los ejercicios, yo entendí lo siguiente, porque pues soy como un poquito cercana a esa situación. Resulta que en la primera parte, cuando no los estaban observando, porque ellos dijeron, es que a nosotros siempre nos vienen a ver, pero nosotros tenemos quien nos avise. Y en todos, en donde el herbolario y en todas partes es lo mismo. O sea, ellos ponen su fachada y están en sus actividades, las que pueden dar a conocer, y en determinado momento alguien avisa, pon, y todo cambia. Entonces ellos, para mí, estaban como practicando un tai chi, como una meditación en movimiento, ¿sí? Por la descripción que hacen. O un chikun, algo así. Es como eso, es meditación en movimiento. Y cuando les dan un aviso, entonces de pronto se enloquecen y comienzan a hacer, y ahí dice claramente que son aeróbics y que son ejercicios para los músculos. ¿Sí? Ellos ahí lo dicen. Entonces es horrible y a uno le molesta como le molesta a ella. ¿Sí? Porque Sati dice, no, pues desde aquí, ¿qué les pasó? Se enloquecieron, esto estaba muy bueno, pero yo ya no puedo volver. Entonces después, y si así, le explica. Y es cuando van a ver, le muestra los libros. Entonces ella dice, bueno, pues por aquí, entonces por el lado de esta música y estos ejercicios, por ahí me puedo meter a ver qué es lo que hay debajo. Entonces, porque a ella sí había hecho meditación y eso le llama la atención. Entonces es cuando Isiesi, la señora que tiene un problema en una pierna y anda en silla de ruedas, le dice, le señala y le dice, mira, ahí están los libros, pero ella se pone a mirarlos y todos son los libros que produce la corporación, que son manuales y que son manuales sobre los ejercicios, pero obviamente eso a ella no le interesa. Y cuando hablan de los libros, y si Ceci le dice, también se tapa la boca y le da a entender, le dijo peligro. Entonces ella le pregunta, bueno, pero ¿cuál es el castigo? Entonces, la prisión, ¿cierto? Uno es por producir el libro, otro por tenerlo, etcétera. Entonces hay toda esta prohibición. Pero ella de toda esta información y de todo esto que ya ha visto, saca en conclusión que para que todo eso estuviera escondido, ¿sí? Tuvo que haber violencia. Y hay unas frases muy bonitas en las que dice, pues muy terribles, pero muy bien expresadas, en las que dice que debió haber personas, algo así como matadas contra las paredes, ¿sí? Torturadas, o sea, que debió haber dolor, dice dolor en las personas para que las cosas estén como están en ese momento. Y entre otras cosas, eso es lo que la hace pensar a ella que ya no importa lo del monitor porque ya esa violencia no se ejerce. Claro, la pregunta es, si llega un observador a un lugar nuevo donde está sucediendo todo este proceso que ya hemos descrito, la pregunta es, ¿y qué quiere? O sea, ¿cuál es su objetivo? Sí, listo, no. Suti nos está más o menos diciendo como sí, entender y aprender. Ajá, ¿para qué? ¿Para que perviva esa memoria o para
que no sé, no, bueno, eso todavía no lo sé. O sea, de hecho, yo en ese momento sospecho de Suti. Pero pues no sé, toca mirar a ver más adelante qué termine diciendo la novela respecto de su labor en ese lugar y de su propia postura respecto de lo que ella está haciendo. No sé, ahí me toca como esperar otro par de capítulos a ver qué termina sucediendo con ella. Marcela, Bueno, yo quería agregar algo que tú dijiste ahorita sobre Suti, bueno, que estaba pensando que si me están contando algo, pero que lo que si es verdad o me están engañando. El monitor se lo dijo, el monitor le dijo claramente, te pueden halagar, te pueden, pero ojo, porque dice, ¿cómo es que dice? Son retórica, superstición, poesía, son prácticas, son ilegales, sus libros y ritos están prohibidos y usted lo sabe. No ponga a mi pueblo en la dolorosa posición de hallar una científica. Es cuando ella le dice que ella no es científica. Y le dice, al final le dice que hasta dónde hemos llegado, nunca regresaremos a la barbarie. Es como la advertencia que le dice, o sea, el monitor. Y ella le dice que, al final le dice que no los vaya a traicionar, no nos traicione. Entonces ahí me hizo dudar. Yo dije, ¿quién tendrá la razón? ¿Será que el monitor sí le está haciendo una advertencia con fundamento? Claro que más adelante ella dice, ella lo toma como que el tipo es un fanático. Obvio, hace parte de todo la maquinaria de la corporación. Entonces ahí me quedó como la duda. Yo dije, bueno, sí, puede que la gente que tanto, mejor dicho, está como ahí en esos dos lados, ¿no? Por un lado está el monitor y pues que de todas maneras ella lo considera fanático, pero qué tan cierto es las palabras de él. Pues ahí quedó como la duda. Ay, otra cosa que quería mencionar, que cuando ella, pues que ella se preparó, ella la educación que recibe en el Ecumen, es cuando llega allá a acá, es completamente distinto. Porque ahí lo nombran claramente que cuando ella escogió acá para especializarse en su lengua, en su lenguaje, sí creo que dice algo así, en sus costumbres, pues como tanto duró el viaje para llegar allá, pues cuando ella llega, es más, incluso lo dicen, que antes no había como esa, que era ilegal ser homosexual y esas relaciones. Pero eso era antes de que ella llegara. Lo mismo lo de la lengua, lo que ella aprendió, lo que se menciona ahí, cuando ella vuelve, cuando ella ya llega a ese planeta, pues también todo eso ya ha pasado. Pues todo es como un retroceso para ella. Ella se preparó para eso, pero cuando llegó encontró otra cosa muy diferente. yo creo que esto es la Úrsula antropológica así que se le sale por los poros claro, yo puedo estudiar una cultura mucho y en algún punto imaginemos la situación de me quiero ir o me piden entrar en contacto con esa cultura porque soy una persona experta en esa cultura, pero resulta que para llegar allá son 70 años de viaje. O sea, es un viaje larguísimo. Pues claro, cuando llega, han pasado todos esos años. Ya no es la misma cultura. O sea, es la misma y no es la misma. Es otra en el tiempo que ha sucedido el viaje. Entonces, claro, ella tiene una información vital, importante, ella misma lo ha reconocido, pero hay que entender que efectivamente cambiaron las cosas respecto de lo que ella había aprendido en su momento, en su formación. Entonces, claro, es de nuevo ese contacto y ese problema del tiempo que ha sucedido entre el aprendizaje y el contacto, pues ella también se está como adecuando un poco a ese contexto, a entenderlo de la mejor manera posible. Yo no sé, y en este punto yo me empiezo a poner radical con Suti,
que para mí ella va a ser el problema. O sea, ella no llega como tan ingenua a decir, ay, sí, no, yo soy el buen personaje. No, yo creo que no. Yo empiezo a sospechar bastante de ella, dado lo que hemos dicho hoy, precisamente de su labor en ese lugar. Pero bueno, no sé. Toca esperar porque pues no lo sé. Y quiero señalar, ahí en la página 113, casi al final del capítulo 5, nos dicen, no nos traicione, había dicho el monitor, pero su gente, los viajeros estelares del Ecumen, los observadores que tanto cuidado ponían en no intervenir, no interferir, no tomar el control, habían traído consigo la traición. Llegan unos pocos españoles y los grandes imperios de los incas, los aztecas, se traicionan a sí mismos, se derrumban, permiten que se reniegue de sus dioses y su propia lengua. De igual modo, los acanos habían sido sus propios conquistadores. Aturdidos ante los conceptos del exterior, ante el mismo concepto de exterior, habían permitido que los ideólogos de Dofsa los dominaran y los empobrecieran. Del mismo modo que las ideologías del comunocapitalismo del siglo XX y los fanáticos del unismo en su propio siglo habían dominado y empobrecido la tierra. Ese párrafo ya nos está diciendo muchas cosas de cómo se genera esa tensión de todo lo que está pasando, de llegar a un lugar donde nunca habían estado, de que ese pueblo jamás había tenido contacto con el ecumen, de que efectivamente han tenido una transformación socialmente, pero que efectivamente cuando llegan se traicionan. O sea, hay una traición. Por eso yo empiezo a sospechar de Suti. Es como, ¿los vas a traicionar otra vez? Pero no lo sé. Puede que su buena intención de recopilar información y ser un observador implique la eliminación total de ese relato sin que ella pueda saberlo. Es que eso es lo que puede pasar. Es que yo vuelvo al mismo ejemplo. La conquista. ¿Cuáles y quiénes terminan generando los relatos de los pueblos originarios en América? No son los pueblos originarios, son los españoles. Es gracias o a través de los españoles que terminamos conociendo esos relatos, y es tan impactante eso que ese mismo relato afecta a futuro a las comunidades originarias. O sea, pensarlo es una cosa muy loca, es muy loca, llegar a decir como qué tipo de realidad es la que se termina creando a posteriori después de lo que se hizo. Muchos relatos, y ahí sí volvemos al título de la obra, muchos de los relatos realmente no son originarios. Están pasados por el filtro de el conquistador. Creo que ese es el no nos traicione que dice el monitor. Y eso me parece que es muy interesante como reflexión. Antropológica, además, pero bueno. Qué novela tan complicada, hola. Alejandra. Pues es que siguiendo con la idea, precisamente por eso es el relato, y lo que me parece como más atrapante es que cada cosa de la que hablan, no importa sobre qué tema, no importa si es un herbolario y está hablando de medicina porque funciona, todo es importante. Y Suti está tratando de llegar a lo que es verdaderamente importante y sagrado, y es que no existe porque todo es importante y sagrado, porque se rescata realmente por las vivencias de las personas que están allí. Y eso comparado con lo que acabas de decir, esa reflexión de que las historias vienen desde el conquistado realmente y se pasan de generación en generación a través de la oralidad, aquí se está rescatando como que no se ha muerto realmente una tradición como tal, más no una historia, aunque hay historias. Y por eso es que Suti está confundida, porque es como
cuál es la historia de la historia, de dónde viene esta historia, pero entonces el herbolario realmente sabes de medicina y no tienen por qué inventar ahí algo que realmente no funciona, y si funciona, entonces es encontrar la esencia de lo que realmente es sagrado o no, y al final todo es sagrado. Me encanta la parte donde Suti está escuchando al herbolario y ella anota todo y él está muy feliz, y lo que le dicen a ella es: qué bueno que estás anotando, porque como no hubo un descendente, esta información no se va a perder. De alguna manera están confiando en ella para seguir la tradición de el relato como tal. Entonces, hay una parte donde yo también siento que no sé si Suti, porque no lo sabemos, peca de ingenua, porque hay una parte muy extraña en estos 2 capítulos, y es que la siguió un monitor en todo su viaje de barco, donde nunca había pasado esto, ni una persona del ecumen, ni una del gobierno como tal, como es que le dicen ahí, olvidé la palabra. Pero entonces él está ahí, la está vigilando, todo parece dentro de la normalidad de lo que ellos son. Una vigilancia, ya tiene que reportar todo lo que sabe Tin, y entonces hay una limitación de ella porque puede poner en peligro a los demás. O sea, parece una preocupación genuina de que yo no hago esto mientras me están vigilando porque tal cosa. Pero entonces lo extraño que pasa es que ella manda su informe a su jefe, y de pronto el jefe le dice: no hay problema, tú haz todo lo que tengas que hacer, y el monitor desaparece. Y eso es algo muy extraño, evidentemente. Eso es algo como demasiado ideal para ella para poder investigar, y siento como no se le hace raro si viene siendo hija de la violencia, si viene siendo hija de engaños, de conquistas, de opresión de la religión, y también vivió una libertad. Entonces siento que puede ella sentirse, y hay una parte donde ella se dice a sí misma que es pedante, pero con la intelectualidad, pero siento que la escritora nos puede dar un pequeño indicio de, o sea, eres pedante en qué más sentido, porque hay una parte que estaba diciendo Marcela, y es como ella hablando del monitor, ella dice: era sincero, la mayoría de los fanáticos son sinceros, qué hombre más estúpido y arrogante, intentando explicarle a ella que la religión era peligrosa. Entonces la muestran como se la sabe todas, ¿no? Se la sabe todas porque viene de esta guerra religiosa en su tierra, entonces como que la muestran así, pero como no se da cuenta que es extraño que le permitan adentrarse tanto cuando al principio, en los 2 primeros capítulos, habían quemado un escrito, habían quemado unos libros, le habían hecho deshacerse, el jefe le dijo: escucha esto y hay que deshacernos de ello, como para que en este pueblo tenga tanta libertad. Entonces, pues obviamente es una de dos, o va a estar, que era lo que yo les comentaba al principio de la charla, y era como en el capítulo 3 ya te evoca de tienes que elegir un partido sí o sí, o sea, estás de un lado o del otro, ya no puedes ser un ser imparcial frente a todo lo que está pasando acá, porque estás poniendo en riesgo un montón de cosas, muchísimas cosas. Entonces ya lo que viene es como o eres parte de la corporación, o eres parte de esta gente que está tratando de salvar su tradición y su oralidad y sus relatos, porque es muy lindo cómo ella trata de investigar lo que es en el fondo lo sagrado de estos relatos que no existe. Y hay otra parte que me parece muy chévere, y es como que ella, esto que hacen en este pueblo, ha evitado que hayan crímenes, no hay violadores, no hay nada, todos viven en paz. O sea, incluso ella, la señora que vive con ella en el hotel, la dueña del hotel, es como, no tengo ni idea qué les hacen a las personas que incumplen la ley, porque aquí no pasa, porque aquí todos vivimos en paz y en armonía, y entonces eso contrasta con ni idea qué pasará en la capital de acá. ¿Será que
sí, deben ser castigados evidentemente, pero ¿será que hay criminalidad? ¿Será que cómo funciona? Porque esos son unos detalles que aún no nos ha dado el libro. Gracias, Alejandra. Em, hmm. Por acá ya en Nayarit nos dice, bueno, mi apuesta es que ella intentará evitar que sea borrada la información. Eh, Eso es lo que yo no sé y sospecho de ella, porque ella puede terminar funcionando como un conejillo de indias, porque claro, tiene el conocimiento, puede acceder a esa información, ella sabe de cierta manera que no está en sus manos el control de esa información, porque efectivamente de donde viene siempre le dicen y nada se puede conservar. O sea, sí, sabemos, pero eso no puede quedar conservado en ninguna parte. Entonces, la pregunta será, ¿traiciona ella sus principios del ecumen? Que además solo por mera curiosidad, pero era ya algo obvio, pues sí, que cuando busqué ecuménico, pues básicamente es que es universal lo que extiende a todo el mundo, que igual eso ya lo había dicho María hace un rato. Como ella es representante del ecumen, es que ese es el problema de ella. Ella está en una doble posición muy complicada. Eh, claro, ella no es científica, le gusta la poesía, pero pero está representando a la gran entidad que viene a que todos sean iguales. Entonces está en una posición muy compleja. La están usando y después se deshacen de ella. Esa podría ser una opción, que la entidad yo luego le diga como, bueno, y muchas gracias y nos vemos. Otra es que ella de pronto llegue y diga, no, yo quiero conservar, pero es que conservar va en contra del principio principal de ellos. Entonces, básicamente, o sea, yo siento que empieza a aparecer el gran conflicto del personaje, que es precisamente, ¿y entonces qué hago? O sea, claro, yo estoy en este ejercicio, pero ¿y al final qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo? O sea, no hice nada, o sea, estuve y no estuve. María C. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero es que esto está muy bueno. Yo no sé, yo creo en ella en algún sentido. Bueno, va a estar ante una disyuntiva que ustedes ya lo han dicho claramente, pero yo creo que ella está como acercándose a la gente, está como, pues acercarse a la gente es buscar una protección. Ahí es lo que yo pienso. Ella en un momento determinado, en su escrito primero, aunque de manera casi velada, pero puso una queja sobre el monitor. Y por eso el Estado corporativo se vio obligado para darle gusto a los del ECUMEN a quitarle al monitor la función de seguirla a ella, ¿sí? No sabemos si, como dice Ale, eso vaya a ser cierto o no, pero pues en lo que hemos leído está así. Y ella sabe que es difícil, ¿sí? A pesar de que no esté el monitor. Ella sabe que está en la cuerda floja, pero a mí me parece que ya tomó una decisión que es como sobre lo que ella realmente quería hacer, que ella quería ser historiadora y quería conocer todo esto. Y me parece que yo voy a apostar a que ella se la jugó por esto y el modo de hacerlo, de tener alguna seguridad, es la gente, porque en ese lugar, como Ale ya lo hizo notar, pareciera no haber tanto control y la gente se protege una a otra y hay una descripción de las redes subterráneas que hay, que todo el mundo se conoce, pero en la superficie no se ve absolutamente nada de eso. Y el que llega no lo ve, ¿sí? Cosas que obviamente, por ejemplo, acá en Colombia pasa, sucede, porque pues si no la gente, o sea, solamente, digamos, el líder social que sale y que se hace ver, los matan, pero por debajo de eso la gente tiene que
buscar y crear sus redes de contactos, ¿cierto? Para poder sobrevivir. Entonces yo creo que ella se lo jugó por ese lado y yo me la juego por eso, por ella. Vale, gracias. Muchas gracias, María C. Entonces está bueno que la novela tiene tal nivel de complejidad que efectivamente nos permite empezar a abrir varias posibilidades de acción del personaje o varias cosas que le terminen sucediendo al personaje a propósito pues de la situación como tan compleja en la que se encuentra, lo cual enriquece profundamente a la novela. Hagamos apuestas. Miremos a ver si ella de verdad entonces en su deseo de ser quien quería ser, rescata o valora o le da la importancia a esas anotaciones y a eso que está aprendiendo. O dos, que soy yo, el negativo, que dice, eso cae ahí, eso queda ahí, ella termina siendo usada por el sistema y no pasa nada. Bueno, damas y caballeros, para dentro de 8 días, el capítulo 5 y 6. Vamos de a 2 todavía. El capítulo 5 y el capítulo 6, que como ya más o menos nos hemos dado cuenta en experiencias anteriores con otros libros y otras novelas, van a ser capítulos importantes, porque nos empezamos a acercar hacia la mitad de la novela, donde se empieza ya a develar y establecer el nudo de la historia, de la trama, y se empieza a desenvolver. Entonces creo que mi intuición es que van a ser capítulos muy importantes de esta historia para ver qué decisiones empieza a tomar este personaje respecto de la situación en la que se encuentra. Como siempre, agradecerles profundamente su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo enlace para mirar a ver qué sigue sucediendo con esta historia y con este personaje. Descansen, pasen a bueno, duerman. Chao. Nos vemos. Gracias, estuvo genial. Chao a todos. Que estén